Y ahora les presento a nuestros ponentes de hoy. Juliana Martínez es farmacéutica, especialista en nutrición humana y dietética, coach en nutrición y salud, especializada en programación neurolingüística e inteligencia emocional en nutrición. El doctor Christian Vidakovic, médico psiquiatra por la Universidad de Lausanne y Bruselas, por la ULB, psiquiatra en el Hospital de Delta de Bruselas y coordinador de la Clínica de la Depresión, y Nuria Pérez Iranzo, psicóloga clínica, sexóloga, terapeuta familiar y clínica MDR, con más de 25 años de experiencia, especializada en trauma complejo, disociación y abuso sexual. Muchas gracias a los tres y por favor cuando queráis. Muchas gracias, Verónica. Bueno, pues aquí estamos, nos hemos juntado los tres para compartir con vosotros un poquito de lo que sabemos y de nuestra práctica en común, porque últimamente estamos trabajando en equipo. Y voy a empezar yo, porque es la que empieza, o sea, básicamente es por eso. Sí, era complejo poder hacer una presentación donde vamos a abordar, porque los problemas de comportamiento alimentario no se trata bajo una sola disciplina, es un enfoque multidisciplinar. Entonces, el hecho de que está Nuria, que está Christian y que estoy yo, abordamos al menos 3 aspectos muy importantes, hay más, pero el aspecto psicológico, psiquiátrico y nutricional sobre todo. Entonces va a empezar Nuria y luego nosotros iremos interviniendo. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hablar es, bueno, ¿cuántos hay? ¿Qué son esto de los trastornos de la alimentación? Porque uno a priori piensa que es dejar de comer o comer mucho, y no. Hay muchísimos más y hay pequeños detallitos, ¿no?, en cada uno. Por ejemplo, hay uno que se llama la pica, que ese es muy peculiar. La pica es cuando uno se come cualquier cosa que no es comida. Entonces puede llegar había casos de gente que se comía el pelo y tenían que de vez en cuando hacerles lavados de estómagos porque tenían tanto pelo en su interior que bueno, les generaba un problema físico. En consulta es bastante más raro encontrar este tipo de trastornos. Y una vez, hace muchos años, me encontré una niña, pero tenía una discapacidad y evidentemente había que estar vigilándola continuamente porque todo se lo comía. O sea, todo lo que estaba a su alcance entraba en su boca. La rumiación, este también es muy peculiar y puede ser que sea compartido con otro trastorno de la alimentación. Por ejemplo, yo lo he visto en casos con anorexia que también tienen rumiación. Y la rumiación es, como su nombre indica, o sea, es lo mismo que hacen las vacas, que es regurgitar y seguir masticando, ¿no? De esa manera, pues da la sensación que engañan al cuerpo para sentir más saciedad. La anorexia nerviosa, esa es la más conocida a nivel popular, todo el mundo habla de la anorexia nerviosa. Y esta la voy a dejar un poquito para después porque voy a hablar un poquito más de ella. La bulimia también, hay gente que las mezcla las dos, anorexia y bulimia, y son, bueno, según la Biblia, nuestra Biblia, que es el DSM-5, ahora 5, las ha separado y las ha categorizado respecto al peso, ¿no? Otro peculiar que es la hiperfagia, que es menos conocido también, y básicamente es comer continuamente. Pese a que uno esté saciado porque ha terminado de comer, da igual, es una ingesta continuada, ¿no?, de comida. Y luego el síndrome de la alimentación nocturna. Eso son las personas que se levantan por la noche y van a comer directamente. Entonces, en ese momento hay cierto grado de disociación y comen lo que encuentran, lo que encuentran en el camino. Muchas veces están combinados, ¿no?, la hiperfagia con el síndrome de la alimentación nocturna. Y como había dicho, voy a hablar un poquito más detallado de la anorexia nerviosa. ¿En qué consiste? Exactamente es cuando hay una reducción de la energía global física de la persona en un 85%. Es decir, una persona delgada no tiene por qué estar diagnosticada de anorexia simplemente porque sea delgada. Es cuando la disminución es tal que entra dentro de este porcentaje.
Otro de las características que separa una persona delgada de una persona con anorexia sería el miedo intenso a comer, a ganar peso y a meter comida en el cuerpo. Esto es algo que, por ejemplo, yo lo pregunto preguntándole, ¿y tienes ansiedad cuando tienes el plato de comida delante? Si la respuesta es sí, efectivamente, hay anorexia. Yo también, esa no está, pero yo también la incluyo. La pregunta es, ¿y sientes culpa después? Aunque se hayan comido una manzana. Y si me dicen que sí, efectivamente, para mí es un valor más para el diagnóstico. Y otra cosa, que esta es la más llamativa y la que más perturba, ¿no? a todos nosotros, a nosotros también, es que hay una alteración de cómo se ven las personas con anorexia. Tú puedes estar viendo las que están en los huesos, pero ellas cuando se miran al espejo reciben una imagen deformada de sí mismas y no se ven así, se ven muchísimo más grandes, con lo cual para ellas nunca es suficiente porque su imagen está deformada. Una prueba que yo siempre les pido es que se hagan una foto, porque en general el efecto foto retroactivo, que se hagan una foto y luego se miren en la foto, el efecto de no mirarse en el espejo sino en una foto les hace conectar un poco más con la realidad. Con lo cual, en los dos aspectos, tanto las personas con anorexia como las personas con bulimia, el efecto de la foto les sirve para contrastar, para darse cuenta que hay un problema. Y en la anorexia, ahí es donde esto, el DSM-5 han introducido nuevo, es que está la anorexia tipo restrictivo solamente, es decir, dejan de comer, y la anorexia con atracones y purga. ¿Qué ocurre? Si tú estás restringiendo a tu cuerpo, tu cuerpo ya no tiene ni suficientes nutrientes, llega un momento en que tu cuerpo te lo va a pedir a gritos. Y es cuando hay un momento de disociación y viene el atracón. En este momento, por supuesto, si son personas que tienen culpa cuando comen, imaginaros después de haber tenido un atracón. Es cuando se van al baño y hacen todo el ritual de la purga para vaciar todo lo que han comido. ¿Y qué es la bulimia? Porque parece como que los he contado ya. La bulimia es los episodios de atracones, de comer en muy poco tiempo mucha cantidad de comida. Algunas personas tienen conductas compensatorias, es decir, para evitar, por ejemplo, los vómitos, la purga. Y la autoestima está basada en el peso corporal. Y si es muy parecido a la anorexia. La clave está en la cantidad de grasa corporal que tiene la persona. Aquí no hay restricción. Hay mucha ingesta y métodos para compensar, pero no hay restricción de falta de comida. Esto es un poquito, ya nos metemos, esos serían los criterios diagnósticos, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos en terapia? ¿Y qué es lo que hay detrás de la anorexia? ¿Qué es lo que hay detrás de un trastorno de la alimentación? Pues fijaros que lo que hay detrás es una depresión. Y yo a veces lo comparo como con los problemas de alcoholismo. El alcohólico, en realidad, lo que está utilizando es el alcohol para curar algo, para compensar algo. Pues las personas con un trastorno de la alimentación están haciendo eso. Están intentando compensar esa depresión dejando de comer o comiendo mucho. ¿Qué es una depresión? La depresión se explica muy bien con esto que veis, ¿no? Entre el yo ideal y el yo real. Todos tenemos un yo ideal. En los años 80 eran rubias, delgadas, altas, ahora puede que sean más mujeres morenas, con el pelo corto, delgadas. El yo ideal está basado en lo que recibimos en nuestras familias, en lo que recibimos en nuestro entorno más cercano y en lo que recibimos en la sociedad. Y nuestra sociedad es una sociedad gordofóbica.
todos queremos ser delgados, y ahí estamos todos. ¿Qué ocurre? Que el yo ideal, luego tienes y te miras al espejo y ves tu yo, que ni eres rubia, ni eres alta, ni mides, tienes proporciones áureas, no tienes nada de eso, y te miras al espejo, y ahí es cuando está ese conflicto interno. ¿Qué ocurre? Por eso hay esta disforia de la imagen corporal, porque como tú no te ves bien internamente, por mucho que tú te mires al espejo, no te ves bien, te vas a seguir viendo mal, aunque tú dejes de comer. En la fantasía de si yo soy delgada, voy a estar bien, se rompe, porque es la depresión lo que hace que tú estés mal, no el peso. Con lo cual, pese a todo eso, la persona pues sigue adelgazando porque efectivamente se sigue viendo mal. ¿Qué significa esto de verse mal? En realidad, la depresión lo que tiene detrás son unas creencias negativas muy fuertes de la persona, ¿no? El yo no soy interesante, os recojo unas cuantas, cada persona tiene las suyas propias, ¿no? Las específicas, pero básicamente no solamente tienen que ver con lo físico, también es con la persona, con el yo interno, ¿no? El yo no soy interesante, yo no soy valiosa, yo no soy digna de ser amada, yo no soy bonita, yo no soy elegida, no soy importante, no se me tiene en cuenta. Todo ese tipo de creencias, que no son pensamientos, son creencias, están muy arraigadas dentro del yo. Esto es lo que hace que esta persona, cuando se mira al espejo, se ve horrible, porque se cree todo esto. Y para eso empieza a dejar de comer, como diciendo, bueno, por lo menos seré delgada, porque en esta sociedad nos empujan a ser delgados. ¿Y qué se consigue dejando de comer? Pues primero, control, tienes la sensación de control, y la sensación de control baja el miedo y da sensación de poder, y por supuesto deseabilidad social. Yo he tenido adolescentes que de salida del hospital, después de un ingreso por anorexia, encontrarse a mamás del cole de sus amiguitas y decir, ¡ay, qué mona estás, qué delgadita! O sea, es la sociedad, efectivamente, nos está enviando continuamente ese tipo de mensajes. O sea que va a ser dura la intervención. Esto lo voy a hacer ya rápido y así puedo dejar a mis compañeros y no me voy a comer todo el tiempo yo. Hay determinadas características compartidas. Es decir, no significa que todos los casos cumplan todos estos requisitos, pero sí que hay muchas cosas que se repiten, en muchos casos. Pues por ejemplo, la alta exigencia, tanto de la persona como muchas veces de las familias también. Exigencia en todo, en comportamiento, en cómo tienes que ser, en cómo tienes que vestir, en qué es lo que tienes que estudiar, cómo tienen que ser tus resultados en la escuela. La alta exigencia que se interioriza en la persona, ¿no? En la adolescencia. Hay cierto rechazo a crecer. Muchas veces la idea de convertirse en mujer, en tener curvas, en tener cuerpos sexuales, hay cierto rechazo. Por eso, claro, la mejor manera es dejar de comer, no creces. No creces y tu cuerpo involuciona, porque muchas veces hasta se elimina la menstruación. Entonces, es muy importante a la hora del trabajo el conciliarse con el crecer, con la feminidad y el cuerpo de una mujer adulta. En algunas ocasiones hay experiencias traumáticas, que esto es muy importante determinarlos, porque si no puedes estar dando vueltas, pero si no vas al trauma, no hay. Y sí que es verdad que, bueno, pues 1 de cada 5 mujeres ha sufrido abuso sexual, con lo cual, bueno, pues no es algo que hay que descartar, sino que hay que ir a preguntar directamente. Hay muchos hermanos, yo les he llamado hermanos espejo, hermanos y hermanas, porque yo me he encontrado casos de ambos, hermanos y hermanas. Hermanos espejo. Es como si tienes un hermano
que sí que se asemeja a ese yo ideal. El yo ideal se ha construido a partir de esa imagen de hermano, con lo cual si tú no eres igual, o por el sexo, o por el tamaño, o por la edad muchas veces, porque muchas veces es algo así como que va más rápido porque es más mayor. Esto ayuda a esta separación entre el yo real y el yo ideal. En general, las familias son familias que tienen dificultad para expresar las emociones. Es como que si no se habla, no duele. Con lo cual todos intentamos mantener la paz, mantener la calma y hacer como que todo va bien. Recuerdo el caso de una chica con una anorexia de muchos años, son 15 años de anorexia, que su madre cuando ella empezó con la anorexia decía, uff, no te puedo ver comer, y se iba. Con lo cual, exacto, sí. Muchas veces, y esto es muy importante y es muy difícil de ver, son hijos hiperresponsables, hiperexigentes, hipercuidadosos, que se hacen responsables del bienestar emocional de los padres. Entonces, claro, no pueden decir que están mal, no pueden decir que se sienten mal, porque si no, sus padres van a estar mal. Y es como si ellos llevan la carga de ese bienestar de los padres. Son familias con mucha sobreprotección, que a priori nuestra sociedad es lo que hacemos mucho, ¿no? De proteger a nuestros niños. Pues esto también se da en todas las familias, ¿no? Con algún caso de trastorno de la alimentación. Y hay una fusión o una unión excesiva entre los miembros de la familia, al mismo tiempo que una rigidez extrema. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuesta separar que lo que tú sientes no es lo que está sintiendo el otro, que son personas distintas y con necesidades distintas. Es como automáticamente te contesta uno u otro en nombre del adolescente, o al contrario. Es como que no se les da espacio para que ellos puedan sentir diferente o pensar diferente. Es como esa rigidez donde no te puedes salir de ahí. Y creo que ya esto me lo salto, y si sobra tiempo hablamos de los mecanismos de defensa, porque si no me lo voy a comer yo todo, y el tratamiento hablamos después, ¿vale? Ahora ya le paso el relevo a Cristian. Gracias. ¿Quieres que te pase? Bueno, por favor, la próxima. Muchas gracias. Simplemente hay como complemento quizás para lo que has dicho ya, Nuria, hay como síntoma nuclear, sobre todo ahí se va a ver la alteración, ¿no? Realmente la distorsión que hay a nivel de la imagen del cuerpo. Es lo que decía bien Nuria, digamos, es la adolescencia y está el desarrollo puberal, realmente es un tsunami a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, y esos cambios van a crear a veces reacciones desadaptativas. Pero en ese momento se puede crear una dificultad a nivel de la percepción y una alteración realmente del cuerpo, quiero decir, a nivel de la talla, a nivel del peso, a nivel de las proporciones, a nivel si soy redondo o no, alto, delgado, encorvado, si soy simétrico o no, digamos, todas esas cuestiones que van a estar atravesadas por la adolescencia y que se ven generalmente el 70-80% de todos los adolescentes, ¿sí? Parece que es algo muy común y que persiste obviamente en la edad adulta. A la percepción uno se acompaña quizás también la parte cognitiva, la parte afectiva, digamos. Como decía bien Nuria, las creencias que uno tiene muy fijadas con respecto a esa alteración también de la percepción. Entonces es como un círculo vicioso donde hay fijaciones que se hacen sobre la parte del cuerpo errónea, la parte del cuerpo que no aprecio y la parte del cuerpo que me transforma en alguien con baja autoestima y alguien que no es digno, no estoy satisfecho con eso. Entonces ahí se hace un loop que es un poco la vía de entrada de la enfermedad realmente y que va a ser muy importante tenerlo en cuenta a nivel del tratamiento y un tratamiento multidisciplinario, un tratamiento que es arduo y que lleva tiempo. Pero bueno, generalmente se dice que son las sociedades desarrolladas que tienen problemas de anorexia, sobre todo la sociedad occidental, se ven casos que hay en Asia, en Japón, en África está un poco documentado, pero si uno ve a nivel histórico, más allá de la anécdota, hay cuestiones que son interesantes en el mundo griego, en Grecia antigua y demás,
Ya se empezaban a practicar los ayunos religiosos. Digamos, lo que se buscaba era realmente una purificación a nivel del ascetismo, a nivel espiritual, y de negar un poco el cuerpo y realmente anularlo en cierto sentido, tener un control total a nivel del cuerpo, lo que decía Nuria, más control, no sentir, y en la época quizás homologarse a un yo ideal que estaba más emparentado con los dioses, una cuestión mitológica en ese momento, y quizás más tardíamente en el medioevo realmente con la figura de Dios. Entonces, es muy interesante ver cómo en ese momento se llamaba, por ejemplo, la Santa Anorexia, y realmente monjas de castigo y demás, que para tener una fusión con Dios había realmente la búsqueda del ascetismo a nivel del cuerpo, de negar cualquier apetito carnal, digamos, y volcarse más hacia lo que es el alimento espiritual, la figura de Dios. O sea que eso está atravesado en ese tiempo. No olvidar también que el vómito, ¿no? Como a nivel semántico, la purga, el hecho de expiar una pena, un castigo, de poder ponerlo afuera. El sacrificio que tiene ese doble movimiento en la expiación y al mismo tiempo que se está ofrendando algo hacia una figura trascendente como es Dios en su momento. Ya más la modernidad hablan de consumción nerviosa. Richard Morton ahí, que al principio empieza a ver que el nerviosismo puede consumir justamente a la persona y la lleva a la delgadez. Luego está muy en boga, digamos, todas las teorías de la histeria y demás, con Charcot en la Salpêtrière, y lo engloban un poco alrededor de la problemática de eso, porque era la problemática del momento y una afección que en particular estaba en las mujeres. Se ve el carácter obsesivo, ya se analiza y demás, y la importancia de tener que poder separar a la persona de la familia, de vuelta. Esta cosa que el control da poder, y ese juego que puede llevar a la impotencia de la familia que está viviendo la afección. Entonces se trataba de aislar a la persona para romper también esa dinámica familiar. Bueno, inevitable Freud, que tenía para decir algo de cada cosa, hablando de la inmadurez sexual, digamos, la dificultad para pasar, atravesar la pubertad y pasar por allí, haciendo mucho hincapié en la parte sexual, y eso luego da pie a las teorías psicodinámicas, años 50, 60, donde se dice que se reprime la parte sexual y con una fijación en todo lo que concierne a la alimentación. Vuelta al ideal ascético del yo, todo eso que se ve a nivel histórico es algo que está realmente visto a nivel clínico. Un yo ideal, de vuelta. Ascético, digamos, en las mujeres quizás el canon más es hacia la delgadez, en los hombres se puede ver a través de la vigorexia, el hecho de cambiar un cuerpo flácido y poco vigoroso por un cuerpo que esté bien atlético y musculado con mucha fuerza. El hecho del alcoholismo, como ya decía, la toxicomanía sin droga. En Alemania, sobre todo, esto lo llaman el Magersucht, que es realmente una adicción hacia la delgadez. Y la obesidad lo llaman Fettersucht, una adicción hacia el hecho de comer y la obesidad. Entonces es importante e interesante también ver que hay un goce que se desarrolla alrededor de eso. Y también, como habías dicho, la parte de las familias psicosomáticas que tienen los 4 criterios que había mencionado anteriormente. Digamos, la proximidad excesiva, hay una ausencia de diferenciación, los conflictos de la familia son conflictos que se internalizan, uno vive los conflictos a través de las generaciones y lo toma de manera, culpabilizándose de manera personal. Digamos, lo que más documentado está es en el mundo desarrollado occidental, la prevalencia del 0.3 de la población general, que es muy grande, o sea, para ver que es un trastorno que realmente es muy general. Y a nivel de prevalencia también hay una anorexia por 2 problemas de bulimia. Digamos, en su mayoría, 95-94%, los casos son en mujeres de 12 a 36 años. Comienzo de la adolescencia y 36 años y a veces en etapas más tardías.
De vuelta, 9 de cada 10 casos son mujeres, el problema más común en los hombres es el caso contrario, el de la vigorexia. Y lo que es muy interesante es que se ve que hay una predisposición a los trastornos alimentarios con el TOC. 30% de las personas que sufren de trastornos alimentarios severos, más relacionados con la anorexia y la bulimia, sufren también de un TOC. De vuelta, la perfección, la exigencia, el orden, el hecho de buscar el control para no sentir y para poder tener cierto poder sobre la situación. En la bulimia se dice que hay una relación ambivalente y que es menos buena con la madre, y en la anorexia a veces está un poquito más relacionado también, como lo mencionabas, con abusos físicos o abusos de todo tipo durante la infancia. Otras constantes que... sí. Tú ves diciéndome. Bueno, esto se repite siempre lo mismo, lo del alemán, el SWIFT, que es la adicción y el padecimiento al mismo tiempo, entonces comparte la misma cuestión. Y este hecho que la anorexia es como un acto de sacrificio, hay un holocausto personal, una inmolación para poder redimir conductas o para poder redimir conductas de padres o madres. Para pasar a la próxima, las constantes que se encuentran, generalmente en la infancia no hay problema mayor con respecto a las conductas alimentarias, no se ve. Y son niñas con un alto nivel intelectual que tienen muy alto rendimiento en el colegio, una personalidad más bien obediente, donde se pliegan a las normas del hogar, y de vuelta vuelve lo mismo, que es muy recurrente, una hermana que está un poco en el polo opuesto, que hace contrapeso. Características, siempre la perfección, la obsesividad, el hecho de ser testarudo también. ¿Qué más decir? Quizás podemos continuar, porque ya lo has mencionado todo. El inicio temprano generalmente se registra a los 14 años, más precozmente quizás hoy día, ya a los 12 años, ya claramente se ven con el desarrollo puberal cuando comienzan los primeros síntomas. Podemos seguir porque se repite simplemente ahí las cuestiones, y hacer quizás hincapié, que seguramente lo charlaremos conjuntamente, sobre el hecho, como existe esta alteración de la percepción a nivel de la proporción, del tamaño, de la forma, poder justamente a nivel de la terapéutica trabajar muchísimo todo lo que concierne a la percepción, digamos, de la imagen corporal, y también a nivel de las creencias, las ideas, las fijaciones, tener realmente un trabajo. Por ejemplo, como mencionabas con la fotografía, siempre de poder compararse. Hay mucha gente que hace con los videos, inclusive, que es mucho más confrontante, de poder analizar con el terapeuta de manera conjunta el video y tratar de ver de manera objetiva, o tratar de encontrar un justo medio con lo que concierne a esas desproporciones o esa alteración de la imagen. Esto es algo que hay que trabajar y que lleva realmente un trabajo conjunto de muchas sesiones en terapia. La construcción de la imagen es un trabajo en progreso siempre, es algo que no concierne solo a la adolescencia y que sigue en la etapa adulta, y que a saber que siempre uno desarrolla y cambia la representación que tiene de la imagen corporal. Se repite ahí siempre un poco lo mismo. Puntualmente, en lo que concierne a la medicación, se dice que a nivel de la teoría hay un problema con la serotonina, un déficit difícil de saberlo. En todo caso, se sabe que a nivel de la terapéutica con los antidepresivos funciona muy bien, sobre todo el fluoxetina, el Prozac, con dosis realmente fuertes y demás, para poder quizás estabilizar y tratar también la depresión que está subyacente. Los antipsicóticos, la olanzapina, que como efecto secundario tiene toma de peso, y como efecto positivo el control de quizás algunas rumiaciones y algunos pensamientos obsesivos. Entonces es un buen complemento a un tratamiento antidepresivo. Los antihistamínicos tienen como efecto secundario regular el apetito y demás, así que también puede ser algo conveniente. Lo que concierne a la bulimia, lo que se trata es de, cuando hay impulsos realmente,
de poder calmar los atracones. A veces se hace con antiepilépticos como el topiramato o la tamoxitina, la rilatina, los medicamentos que son estimulantes y que cortan el apetito, que son muy ampliamente utilizados también para poder controlar el binge eating, los atracones y los problemas de bulimia. Puede seguir, esto quizás seguir un poco y mencionar un programa muy interesante que hicieron con un programa piloto en la región de Tübingen, Alemania, en el 2008 ya, donde son una población de 1000 adolescentes en el colegio secundario. Empezaron a hacer un programa de prevención para poder realmente, de manera anticipada, realmente poner el tópico en discusión, y que los profesores que estén formados, que puedan ser instruidos y estén formados en los problemas de los trastornos alimentarios, puedan hacer sesiones con los padres y al mismo tiempo también que puedan informar a los niños, digamos, todo lo que incluye al trastorno de la percepción de la imagen física, el problema per se de los alimentos, poder hablar de nutrición y realmente tener un enfoque multidisciplinario para poder de manera lo más ampliamente posible hablar y poner eso sobre el tapete, un poco sobre la mesa. Es un programa muy interesante. No sé si es que está replicado en Bélgica, quizás en los Países Bajos, pero resulta realmente muy importante de poder, a título preventivo sobre todo, atacar el problema. Ok, quizás te... Sí, todo lo que sería la intervención nutricional, pensar que lo estamos haciendo muy rápido, hay tantas cosas que podríamos empezar a hablar. Voy a intentar ir rápido en la intervención nutricional, cuáles son los objetivos, en lo que nos intentamos focalizar, pero si habéis visto ya, tanto lo que está comentando Nuria como Cristian, es ayudar al paciente a tomar conciencia. Y aquí vamos a basarnos también un poquito a tomar conciencia de cuáles son los patrones alimentarios y cuáles deberían ser adecuados para tener un estilo de vida saludable, sano, que es hacia donde vamos. Vamos a intentar mover esa percepción de delgadez hacia un cuerpo sano, hacia intentar conectar al paciente con el valor de la salud, en vez de la delgadez. Vamos a por un cuerpo sano en vez de un cuerpo delgado, ¿vale? Entonces vamos a intentar restaurar el peso corporal saludable, vamos a mirar realmente al individuo, qué es lo que necesita, vamos a intentar llegar a un compromiso de peso-salud en función de la persona que tenemos delante. Es importante que haya ese compromiso por parte del paciente, que haya ese diálogo constante, aunque somos conscientes de que hay esa disociación y esa percepción que no se percibe realmente cómo es la realidad, pero en todo lo que podamos vamos a intentar llegar a compromisos para que haya esa responsabilidad personal también hacia el cuidado y la salud. Vamos a intentar normalizar los patrones de alimentación porque se han excluido muchos alimentos, hay muchos mitos de ciertas grasas me van a engordar y como ya ha explicado Nuria y Cristian anteriormente, en ciertos problemas, particularmente en la anorexia, no se quieren comer ciertos alimentos porque tenemos miedo a engordar. Entonces vamos a intentar incluir esos alimentos paulativamente que se han ido eliminando de la dieta por esos miedos, ¿vale? Por esos mitos que también vamos a intentar hablar con el paciente. Vamos a corregir cualquier tipo de deficiencia nutricional, por eso es importante también. Aquí no tenemos un médico, no tenemos tampoco a nadie sobre redes sociales, no tenemos, es mucho mayor todo este tema que estamos hablando, pero también tenemos que hacer analíticas, tenemos que dar seguimiento porque va a haber carencias y tenemos no solamente con suplementación, pero a veces incluso, como ha dicho Nuria, en algún momento hay ingreso hospitalario también, porque se pone en riesgo la integridad física de la persona. Entonces, los componentes claves de la intervención, además de los 3 objetivos que os he comentado, es la evaluación nutricional, ¿vale? Conjuntamente con la pediatra o con el médico que está siguiendo, la planificación de comidas, vamos a hacer un plan de comidas, idealmente con la persona, con la paciente, para cubrir las necesidades calóricas, tanto nutricionales, y vamos a promover todos esos alimentos que prefiere, pero creando esa variedad y esa diversidad. Vamos a aprovechar para hacer esa educación nutricional
que es parte del programa, de muchos programas actualmente, que es para crear ese plato que hoy en día hablamos, donde tiene que haber pues todos los alimentos, desde carbohidratos, desde todas las verduras, las frutas, proteína de calidad, grasitas saludables. Pues vamos a aprovechar para hacer esa educación nutricional y que se vaya con una información basada y contrarrestada en todo lo que son a nivel científico. Y vamos a seguir monitoreando y ajustando en función de cómo la paciente o el paciente va progresando. Por eso es importante, no hay una sola consulta que sea la consulta mágica, ni mucho menos. Y son terapias muy largas, porque estos son problemas mucho más complejos de los que imaginamos, que solamente dar, vale, perfecto, hay un menú, un plan de alimentación, ya tiene, y esto va a ocurrir ya, no es así. Hay un monitoreo, hay un seguimiento, hay un acompañamiento, y tiene que ser una mirada muy comprensiva, porque es multidisciplinario, no solamente tener la información y todo va a pasar. La siguiente, vamos a, veis, me encanta poner fotos, porque lo que vamos a intentar es que la paciente o el paciente empiece a adoptar ese compromiso hacia su salud, cuidarse porque se quiere, y ir hacia ese entendimiento de que el cuerpo funciona como un coche con gasolina. El cuerpo solamente puede funcionar si le damos nutrientes, vamos a elegir los mejores nutrientes y entender que nadie tiene ningún interés en que haya una sociedad con sobrepeso, con obesidad, con todas las enfermedades que conlleva, porque nadie tiene ningún interés en eso. Y lo primero es decir, queremos tener un cuerpo saludable. Un cuerpo saludable, ¿cómo se consigue? Una alimentación variada, un estilo de vida saludable, pero además, en un momento Cristian también ha hablado de ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental también, cómo los estamos nutriendo, la gestión de emociones también, cómo gestionamos esa alta exigencia, que en principio vamos a intentar que sea una exigencia sana, saludable. No hay nada malo en querer ser uno su mejor versión, pero una manera amable también. Todo eso lo vamos a intentar llevar y transmitir también en lo que sería una alimentación, sin llevarla a los extremos. Una alimentación donde hay compromisos también amables. Hoy en día sabemos que las dietas no funcionan ni para una cosa ni para la otra. Es simplemente esa educación y ese compromiso de llevar una alimentación equilibrada y saludable. El siguiente sería, vamos a desmitificar todos esos alimentos prohibidos. Hay muchos mitos en la sociedad que mucha gente, haríamos una entrevista y mucha gente todavía piensa que la fruta fermenta después de comer o que todas las grasas son malas. No, las grasas son muy importantes y hay grasas muy saludables y que son esenciales además. Entonces vamos a empezar a todos esos miedos irracionales que hemos ido escuchando y que nos han ido inyectando muchas veces en la sociedad y decir, es que no pasa nada. Ahí tiene que haber un cierto equilibrio y eso es lo que vamos a ir viendo a través de todas las consultas que vamos teniendo en los seguimientos. La siguiente sería también el comer de manera consciente, lo que hablamos hoy en día de ese mindful eating que nos va a ayudar realmente a estar presente, a conectar con la sensación de hambre, a ver cómo es mi plato, ese agradecimiento también de me estoy nutriendo, me estoy alimentando, y esa alimentación consciente nos va a permitir, sobre todo no solamente a conectar con nosotros mismos, y estar presente es un acto súper importante que hoy en día no tenemos ni tiempo, estamos la mayoría comiendo delante del ordenador, vamos deprisa y corriendo a la hora de preparar incluso nuestra alimentación, es decir, cómo voy a empezar a priorizar una parte muy importante de mi salud, cómo me estoy alimentando. Entonces, a nivel de Mindful Eating trabajamos con diferentes estrategias, entre ellas también es la respiración, empezar a estar conscientes, coherencia cardíaca, bueno, todavía cada día tenemos más estudios que corroboran de cómo esa respiración, somos una bolsa de neuroquímicos, nos ayuda un poquito a activar una farmacia interna. No quiere decir que va a ser la pastilla mágica, ni mucho menos, necesitamos muchos tratamientos que nos van a ayudar a empezar a hacer todo eso, pero estas estrategias están empezando a hacer también parte de su trabajo y cada vez se están implementando más. La siguiente sería la resistencia que nos encontramos muchas veces al cambio.
hay ese compromiso inicial de decir sí, me voy a empezar a cuidar, voy a empezar a integrar a incorporar ciertos alimentos, pero ese miedo que es totalmente irracional vuelve a surgir y las familias se encuentran muchas veces, y esto es muy complicado de gestionar, sobre todo en el día a día en la familia, de que las porciones cada vez se hacen más pequeñas, volvemos a excluir otros alimentos porque ha aparecido ese miedo, y entonces tenemos esas fluctuaciones de decir, sí, lo quiero hacer, pero me da miedo. Lo mismo con la motivación. Por eso es muy importante empezar a conectar, decir, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué es importante para mí? Y esas, a nivel multidisciplinar, es lo que se intenta tomar, esa toma de conciencia. Hemos hablado de muchas cosas, que es lo que se valora en la sociedad. A mí me gusta muchas veces también decir de qué depende el valor de un ser humano. Esta vida va de concurso de belleza, es lo que nos están vinculando, o empiezo a tomar conciencia y yo digo, realmente, ¿de qué va el valor de un ser humano? ¿Es que una persona delgada vale más que una persona que tenga una talla 48? ¿Una morena más que una rubia? ¿Un morenito más que un blanquito? ¿O al revés? Es decir, el valor de un ser humano, ¿de qué depende finalmente? ¿A qué? Y es empezar a hacerse las buenas preguntas y empezar a tomar ese tiempo de decir, oye, realmente me están vendiendo que la vida va de belleza, de concurso de belleza, que el éxito, ¿qué es realmente? ¿Qué es para mí el éxito? Es empezar a tomar esa responsabilidad. ¿A qué me comprometo para cuidar de mí? ¿A qué me comprometo para cuidar de mi salud? ¿Y por dónde empiezo? Y muchas veces esto va a ser ir contra todo un sistema de sociedad en el que estamos viviendo. Y las familias tienen que ser muy conscientes y trabajarlo a nivel familiar, y yo lo que me gusta mucho trabajar son los valores. Somos una familia saludable, somos una familia que nos gusta cuidarnos, y eso es lo que empezamos a trabajar también a nivel de prevención. La siguiente, Nuria, sería el impacto a largo plazo de esa alimentación saludable. Va a tener no solamente esa mejora en la salud física, pero hemos dicho que tenemos el cuerpo físico, pero también mental y emocional. El tener esa relación saludable con cualquier tipo de alimento, saber que soy esa nueva parte de identidad que se empieza a desarrollar y a trabajar, soy una persona que se cuida, que tiene una alimentación saludable, que se siente cada día más capaz. Por pequeñas cositas que se vaya haciendo, aunque es un camino muy largo, muy complicado, es ahí donde empieza, con esas pequeñas mini dosis de toma de conciencia hacia dónde quiero ir. Y ese compromiso con uno mismo, con la salud. Tiene que ser un enfoque muy vamos a decir, comprensivo, comprensivo, sobre todo. La siguiente sería la prevención y la educación, sobre todo a nivel de la imagen corporal. Nuria lo ha comentado, salió una niña del hospital, uy, qué mona te encuentras, qué delgadita. Vamos a intentar empezar desde nosotros mismos, en las propias familias, las personas que están en relación tanto en el medio laboral como en el medio académico o del colegio, empezar a, en vez de enfocarnos solo en el peso, enfocarnos también a nivel de la salud, en vez de comentarios sobre la apariencia, comentarios sobre el esfuerzo, las capacidades de la persona. En vez de dietas restrictivas, vamos a hablar de una relación sana con los alimentos. Hoy en día disponemos de muchos recursos, tanto a nivel de websites educativos, los programas como Prima en Alemania también, que lo que intentan es empezar a cambiar esta sociedad, pero el cambio empieza, eso lo decía Gandhi, a mí me encanta tener estos grandes inspiradores, el cambio empieza por uno mismo. Ser conscientes de, uy, ¿qué estoy diciendo? Pero es que nos han reprogramado ya así desde pequeñitos. Pero la maravilla es que podemos desaprender algo que ya no nos sirve para aprender cosas nuevas. Y hoy en día esto está más que demostrado, simplemente otra vez trabajando esa toma de conciencia. La siguiente, una cosa que es muy importante es detectar las señales de alertas tempranas. Lo que decía Nuria, si no lo hablo no existe, es como dejamos pasar, y al final ya es el elefante que veíamos lejos, ya está dentro. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Ahora sí que va a ser más complicado. Entonces tenemos que estar muy atentos y tener esa parentalidad consciente de decir, oye, ¿cuáles son los valores? ¿Cómo quiero estar educando ahí? ¿Y dónde tengo que estar fijándome también? Hablo de padres, pero cualquier miembro de la sociedad, porque es una sociedad donde estamos educando todos al final.
Quería incluir 2 slides para la presión social, porque para mí es tan importante. Tengo 2 adolescentes en casa, tengo sobrinas, ahijadas adolescentes y les veo todo el rato con la pantalla, con los maquillajes. Vemos operaciones estéticas en niñas de 14, 16 años disparando ya. ¿Tenemos que ser todos copy-paste? No, hemos venido todos diferentes a este mundo. Todos somos diferentes, por tanto no nos podemos comparar porque cada uno es único. Empezando con eso. Si empezáramos a comprender esto desde bien pequeñitos, nos ahorraríamos muchísimos traumas y muchísimas terapias. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación nos están vendiendo siempre estos ideales. Aquí es el trabajo, hoy en día tú a tu hijo le ayudas a cruzar la calle y le llevas de la mano hasta que dices, bueno, ahora ya has aprendido que tienes que mirar el paso de cebra, donde está el semáforo, tal, mira los ojos y damos un teléfono así. Nadie nos explica nada, no hay ningún tipo de educación. Por eso digo que es mucho más complejo que solamente ir a una consulta. Hay muchos otros factores y muchos otros, vamos a decir, actores que tienen que ir trabajando, pero no vamos a cambiar todo esto nosotros solos. Pero sí que podemos cambiar lo que ya hacemos desde casa, desde pequeñitos. Entonces, los ideales de belleza han ido cambiando a lo largo de la época. Si nos iríamos a las tribus amazónicas, sería la mujer grande, fértil, obesa también, y conforme han ido evolucionando, la Venus de Botticello también, una mujer pues con sus... y conforme ha ido, y esto seguirá evolucionando. Hoy en día tenemos el método HAES, que es Health at Every Size, que intentamos respetar la salud en cualquier talla, salir de esa gordofobia en la que nos hemos metido en esta sociedad, de respetar los cuerpos saludables. Nadie tiene ningún interés en que haya sobrepesos ni obesidades, ni mucho menos, pero respetar que hay unos márgenes donde va a haber un normopeso y vamos a ser todos diferentes. Y nos estamos moviendo un poquito cada vez más para allá. La siguiente creo que era la importancia del entorno, participar también en grupos de ayuda también o de diálogo es muy importante, tanto la familia como los amigos. Saber que es muy complejo, el cuidador necesita apoyo, necesita terapia también, necesita recursos. Tanto a nivel de escuela o a nivel de profesión se necesita también cierta flexibilidad y adaptar la situación al momento que está viviendo la persona, y a veces pues si no se dice y no se habla, pues se piensa que realmente nos estamos focalizando en el paciente, cuando es mucho más importante también tener ese apoyo en el entorno. Y creo que me yo ahí una más. voy a introducir un apéndice, porque fíjate que cogiendo, ¿no?, esto que dices de la importancia de cuidar al cuidador y de prestar atención a las familias, porque nos vamos a tener que pelear con el enfermo. La persona con anorexia o con un trastorno de la alimentación no reconoce que tiene un problema. Tú lo puedes estar viendo que cada vez se hace más pequeñito, más pequeñita, y la persona se niega a reconocerlo, se pone irascible cada vez que le comentan, no quiero ir a hablar del tema. O sea, las familias se enfrentan con una batalla para poder conseguir que la persona se cure. O sea que, eso es un desgaste muy importante, y evidentemente son ellos los que están en la primera línea, porque los profesionales estamos puntualmente, pero son los padres con los que tienen que lidiar, ¿no?, todos los días. O sea que quería, antes de llegar a las conclusiones, poner aprovechando, ¿no?, este punto de las familias. Sí, sí, hay que reconocer que es un trabajo muy complejo. Muy complejo, sí. Bueno, y esto es un poquito qué es lo que nos gustaría que os llevarais también de todo lo que ha sido la presentación, que ya es una pincelada de un tema que es enorme y muy complejo. Sería pues ese enfoque multidisciplinario que hemos intentado hacer hincapié constantemente, y faltan muchos otros profesionales aquí sentados. La importancia de la intervención médica, psicológica, psiquiatra, que hay diferentes tipos de terapia, por supuesto, el apoyo nutricional, la educación emocional, trabajar la autoestima. Todo esto es súper importante, y esto no pasa en 24 horas. Son terapias muy largas, a decir casi para toda la vida, donde hay que estar muy, muy atento.
Creo que la siguiente diapositiva lo habla un poquito, todo lo que sería la recuperación a largo plazo. Se necesita un apoyo continuo. Los grupos de apoyo pueden ser muy beneficiosos porque es como la terapia de grupo, ¿no? El grupo ayuda, donde se comparte, vosotros quizás tenéis más información sobre ello, y la idea, la intención y el objetivo es realmente prevenir las recaídas, porque puede haber recaídas si no hay ese apoyo continuo y esa supervisión, vamos a decir. La persona se tiene que sentir empoderada con herramientas antes de poder dar el alta completamente. Ahí quizás vosotros tenéis un poquito más de Hombre, yo nunca doy el alta. Yo siempre digo que cuando lo necesiten que llamen, que la vida nos pasan cosas y siempre puede hacer necesidad de volver a revisar y a mirar cosas, que no es un alta y ya no pueden estar mal, no, sí, la vida te trae dificultades y nuevas etapas que hay que afrontar. Por lo cual doy alta, pero a medias. Con nuevas herramientas para ir afrontando lo que venga. La vida es aprendizaje. Sí. Y sí que es verdad que los grupos de apoyo son muy importantes, especialmente en mujeres que son más mayores y que tienen una larga historia de la enfermedad. Entonces, porque llega un momento donde hay mucha vergüenza a contarlo, hay mucha dificultad a expresar, es como un tabú. Entonces, el poder encontrar un grupo de personas donde se puede hablar abiertamente, eso es muy reparador. Sí. La palabra como medicina. Muy bien. Sí. Pues yo creo que era la última. Sí. Yo creo que ahora es vuestro turno, si queréis participar o si queréis comentar algo, porque bueno, hemos aquí hablado mucho, pero ahora, si hay alguna duda, alguna cosita que queráis preguntar. ¿Puedo? Puedes. Bueno, Nuria sabe por qué, pero yo sigo mucho las tendencias en las redes sociales, porque bueno, escribo novelas y de toda leña se hace hoguera. Me llama mucho la atención el ayuno. El ayuno y el Está de ayuno, moda. esta Sí. moda del ayuno terapéutico, Sí, y de sí. cobrarle a la gente 700 euros por ir una semana a pasar hambre a una isla griega. Existe, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿dónde está la débil frontera entre el ayuno terapéutico y el trastorno alimentario? De hecho, yo tengo un conocido que me dijo una vez, me llamó mucha atención, he practicado tanto el ayuno, soy ya capaz de aguantar tanto que me da miedo, me dijo. Me da miedo porque he descubierto que no me interesa comer. ¿Dónde está esa línea? ¿Quién la pone? ¿Es el ayunador un futuro anoréxico? No. ¿O es un anoréxico reconvertido en ayunador? ¿No? Sí. Es verdad que es una sociedad de excesos a veces, ¿no? Entonces se trata también, y por la contraria, a hacer un poco hincapié en la abstinencia, entre comillas, en el hecho de poder controlar, no ser un consumidor quizás también, y en ese sentido de privarse, como la música, entre el silencio y la música, ¿no? Un poco que acompasa. Pero, por ejemplo, el que se asusta porque ya está, por ejemplo, 24 horas sin comer, Claro. por ayuno, Sí. no en principio por trastorno alimentario. Y uno se habitúa más, me parece, más rápidamente de lo que uno cree, ¿no? Ni hablar si uno hace ayunos religiosos y estas cuestiones. Es importante la palabra consciente. A mí me gusta, se habla mucho del ayuno intermitente y lo dejamos ahí. Pero es que a mí me gusta añadir ayuno intermitente consciente. Es verdad que el ayuno no es para todo el mundo. Una persona que decide ayunar tiene que saber para qué lo va a hacer y cómo va a romper el ayuno, cómo entra en el ayuno, cómo se ayuna y cómo se sale del ayuno. Eso es muy importante, porque si no podemos perder todo lo bien que podemos hacer a nuestro cuerpo, toda la magia que puede llegar a pasar. Pero tenemos que saber cómo lo queremos hacer. Eso es lo primero, estar bien informado. Y esa conciencia de decir cómo lo quiero hacer, ahí es donde entramos. No hacer un ayuno de cualquier manera porque está de moda y decir, eso es lo primero. Lo segundo sería, para mí, que es de vital importancia,
no solamente es ayuno consciente, y se me ha ido completamente de la cabeza. Hombre, yo intentando contestar, ¿no?, a Concha, lo de cuál es la línea, pues fíjate, la línea es la ansiedad antes de comer. Si tú tienes ansiedad antes de comer, ya está. Pero esa ansiedad, por ejemplo, en el caso de esta persona de que me hablaba, que me decía, me estoy asustando Del miedo te porque, quería exacto, comentar. que puedo pasar 24 horas Sí, pero y me da igual. lo que le da miedo es la capacidad que tiene de ayunar, no el tener un plato de lentejas frente. Ahí está. O sea, cuando a ti las lentejas te dan taquicardias, eso es un problema. Eso es lo que te quería comentar, lo del miedo. Ese miedo te está diciendo, oye, espera, que esto es importante para mí, que no quiero hacer nada que pueda afectar mi salud. Ese miedo te está diciendo, oye, cuidado con lo que estás haciendo. En cambio, en el otro es el miedo a comer. Claro. Es interesante que se antepone la moda, ¿no? Sí. El hecho societal como ser veganista o ser vegetariano directamente se antepone ese criterio a la salud, quizás, ¿no? Realmente a una acción responsable al cuerpo, la alimentación. Sí, Eso quizás. de hecho, fíjate, yo creo que lo he hecho así un poco de broma, pero creo que va en esa dirección, que muchas personas que desarrollan un trastorno de la alimentación después evolucionan hacia un veganismo, vegetariano, hacer ayunos intermitentes, con esta serie de cosas, bueno, de nuestra sociedad actual, porque sí, puede que evolucionen en esa dirección. Eso es una hipótesis que acabo de lanzar. Tengo una pregunta. Sí, yo llegué un poco tarde, entonces, pero si entiendo bien, ustedes le llaman trastorno alimenticio, pero en realidad es un trastorno, digamos, psicológico o mental. Porque hay una distorsión, la Claro. cosa alimenticia viene después. Eso es lo que, no sé si habías llegado ya. En realidad es lo que había explicado yo. El trastorno de la alimentación es la respuesta que tiene la persona para compensar la depresión, los problemas O psicológicos. sea, la depresión entonces es como lo la que hay cau- detrás, claro. Y la causa de esta depresión puede ser... Puede ser familiar, traumática, evolutiva. Una etapa Eso ya va a depender de la persona, de la historia personal de la persona. Y la conducta alimentaria, yo había puesto el paralelismo con el alcoholismo. La mayoría de los alcohólicos utilizan el alcohol para compensar otras cosas. Historia traumática, historia depresiva, la mayoría traumática. Y utilizan el alcohol, claro, evidentemente, el alcohol no es la mejor manera, pero es su manera de intentar afrontar la vida con lo que tienen detrás. Este paralelismo sería el trastorno de la alimentación. Es una especie de trastorno del comportamiento alimentario, realmente, Claro, ¿no? La respuesta es la relación. Entonces, la intervención estaría dirigida a nivel global. Una de las partes sería la depresión de esa persona. Todas esas ideas, creencias negativas sobre sí misma. Y siempre hablo en femenino porque la estadística es aplastante. Entonces, en realidad estamos educando a una persona, pero hay que educar a la familia, a los padres, porque si empieza a los 12 años, Claro. a los 12 años tú en realidad Efectivamente. tienes idea de que eres un individuo, Pero hay veces que las Estamos familias... repitiendo patrones, quizás, ¿verdad? Hay veces que las familias colaboran mucho, son familias fantásticas que se ponen las pilas y se recolocan, pero hay veces que no. Hay veces que no. Hay veces que tienes que establecer estrategias teniendo en cuenta que cuando lleguen a casa todo lo que has hecho en sesión se va a la mierda. Y cuando pasa Hablando ese mal. tipo de cosas, ¿cuál es el protocolo? Porque la familia es un punto clavísimo. Claro, sí. Eso va a depender de la gravedad de la anorexia, porque hay veces que hay que separarlas. Y por eso las hospitalizaciones es un recurso importante. Sí. Sí, es complejo. Por eso estos programas como en Alemania, el clima que has hablado,
son esperanzadores, es decir, menos mal que ya hay intervenciones que se están trabajando para Sí, pero empezar a cambiar es todo esperanzador, esto. pero es una competición con la Con la Facebook, con la social media, que a mí es que me da mucho miedo. de verdad. Hoy día la sociedad ahora mismo me da mucho miedo. Por eso es importante trabajarlo en familia, trabajarlo en colegios, es decir, vale, vivimos bajo esta sociedad, pero la sociedad final la vamos a crear nosotros también. Entonces, ser crítico, ser consciente de ello, es como hoy en día toda la inteligencia artificial, ¿no? Que nos están vendiendo cualquier tipo de información. Oye, ¿de dónde viene esta información? ¿Qué es para mí lo importante? Saber ponerse las buenas preguntas y empezar desde pequeñitos en casa. Sí, pero todo es una cuestión de condicionamiento. También. Las preguntas incluso, bueno, Sí. que nos No, plantean. no es fácil. No es fácil. No es fácil y es por eso que son enfermedades de muy larga duración. Y cada vez hay más y cada vez empiezan antes. Y con un paciente, bueno, hasta darle el alta, ¿qué tiempo de promedio más o menos? Mira. En el caso de uno, ¿no? Si uno lo ataca el problema de manera temprana o si uno entra realmente en la fase de la enfermedad cuando hay carencias alimenticias, donde hay peligro realmente, porque el problema físico pues, realmente se dice realmente de años, 4 o 5 años, ¿no? Por lo menos los estudios vimos un acompañamiento quizás intermitente, ¿no? No de el alta y estar presente, pero realmente estar muy atento durante unos cuantos años. Es lo que decía de las familias. Hay familias que se ponen las pilas y la verdad es que eso influye muchísimo en la recuperación. Pero 4 años, porque cuanto antes se detecta, cuanto antes se interviene, más joven es la niña, con lo cual más necesidad de la familia. Entonces, y la niña está evolucionando, está creciendo, con lo cual se necesita un tiempo suficiente como para que... A nivel de crecimiento a veces hay alteraciones también, obviamente por la privación, entonces es muy importante hacer hincapié. ¿Y cuáles serían como esas cosas claves que hay a las que prestar atención para saber si esto sucede? Entonces, que hay que actuar. Yo no tengo hijos, pero tengo adolescentes a mi alrededor, entonces eso es algo que creo que es importante saber como parte de la Me educación. parece lo que llama la atención, ¿no? La conducta alimentaria, lo que te decías, el miedo, un poco el hecho Quitar, de controlar, el tenedor. pesar, el tenedor. El tenedor Empezar a Exacto. eliminar alimentos. de también. empezar a quejarse, uy, me has puesto mucho, esto es demasiado, esto tal. Pero es que los adolescentes ni los niños no comen ni vegetales, ni comen esto. Entonces es un poco difícil, ¿no? A ver, ten en O sea, cuenta eso que las anoréxicas no se van a comer un filete. No, jamás. O Ni sea, es el patatas rechazo fritas. diferente a lo habitual. Sí. Justamente los casos que dices que no comen verduras, se atiborran a patatas fritas. Una anoréxica jamás se come Todo lo que le verduras. dé miedo. 5 guisantes y bailando los Los helados. cumpleaños que se celebran en el McDonald's encuentran siempre una excusa para reír. Y existe la ortorexia también, ¿no? Una Sí, conducta sí. supranormal, ¿no? Con respecto a la alimentación, justamente, sí, ¿no? Ortorexia. Orto de ser demasiado rígido, además de estar pesando los alimentos, controlando, leyendo realmente lo que hay detrás de las cajas y como que lo enemigo, lo bueno, lo mejor es lo enemigo, lo bueno. Y lo otro está. Interesante. Habéis hablado, por supuesto, de la intervención multidisciplinar siempre, habéis hablado de médicos, de todo tipo de compañeros sanitarios. Me gustaría preguntaros aquí en Bélgica, ¿cuál es vuestra impresión sobre los recursos que hay para hacer un abordaje multidisciplinar y también a nivel de ingresos, si podríais darnos algún tipo de referencia también? ¿Cuál es vuestra impresión? Más bien escasos, creo que son 2 o 3 unidades en la parte francófona en todo caso, sobre todo en el hospital de Erasmus, donde hay una unidad de gastroenterología realmente donde toman el problema de manera multidisciplinaria y somática muy buena, ¿no? Con muy buenos resultados, que trabajan de manera conjunta en una clínica que se llama El Domaine, que está en Relale,
y que hace un poco más la postura, un poco de poder realmente continuar el trabajo que se ha iniciado en el hospital, ¿no? La parte somática. Luego está la clínica La Ramée, aquí en Micro. La Ramée, que tiene pocas plazas y es contado, así que es muy complicado tener llegada realmente allá a estas hospitalizaciones. Normalmente una hospitalización suele ser fácil de decir. Entiendo que cuando hay una paciente que necesita, pues ya muy necesitada de una hospitalización, Claro. ¿vosotros os encontráis con que hay facilidades para ese ingreso? Y cuando es demasiado tarde, claro, uno entra por las urgencias y donde realmente hay una falta de ingesta, entonces hay sondas y todo este tipo de cosas. Hospitalizaciones que duran algunos días, por lo menos para poder recuperar fuerzas y estabilizar la situación. Eso es más en extremo, ¿no? ¿Y luego creéis que es fácil después la comunicación entre los sanitarios que han estado interviniendo durante el ingreso con vosotros? Porque yo no trabajo a nivel de trastornos de conducta alimentaria, pero sí que en otros ámbitos no se facilita tanto esa comunicación, ¿no? Para luego hacer seguimiento y el abordaje terapéutico posterior a todo eso. Muy complicado, ¿no? Me sienta que es complicado, ¿no? Que se trata de la urgencia y hay poco tiempo para poder desplegar y desarrollar un poco todo el resto que es a posteriori, ¿no? Sí. Mucho coraje. Y también es verdad que depende mucho, como siempre, ¿no? del profesional. Yo me he encontrado profesionales más cooperativos en Erasmus. Okay. Sí. Y yo creo que no está mal como lugar. También no solamente con casos de anorexia, pero en general todo lo que es los pedopsiquiatras están... Bueno, nos merecemos un premio, ¿eh? Porque entre el olor a pizza